¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a esta edición de AM a través de NPI. ¿Cómo te va, Enrique? Buenas noches. Hola, Santi. Buenas noches. Mi saludo a toda la teleaudiencia. Bueno, una edición en la que vamos a hablar de dos cuestiones absolutamente diferentes, pero que de alguna manera están ligadas a la cuestión legislativa. Lo primero sobre lo que vamos a hablar tiene que ver con Carlos Portillo. Y esta historia que viene alargándose ya desde hace un tiempo, Enrique, un tráfico de influencia o un uso indebido de influencia que, como dice la propia Constitución Nacional, fue debidamente verificado, fehacientemente comprobado, porque lo escuchamos absolutamente todos, y hoy, sin embargo, tiene a Carlos Portillo, el diputado, atornillado a la silla sin que nadie pueda moverlo. Y creo que esta Cámara de Diputados demostró ser una de las peores de los últimos años, ¿verdad? Porque aprovechan momentos, coyunturas para hacer cosas que están mal. En esta oportunidad liberaron de la expulsión a un parlamentario que no puede continuar siendo parlamentario. Carlos Portillo demostró que es peligroso teniendo el poder de ser un diputado, porque tranquilamente puede estar ofreciendo fallos judiciales. La Constitución habla de fehacientemente comprobado, eso escuchamos todo, es su voz, nadie lo imitó a él. Hay un audio donde claramente se lo escucha traficando influencia, utilizando su influencia. La Constitución obliga a que los diputados le expulsen a este hombre justamente para que él pueda ser procesado por jueces sin estar utilizando esa misma influencia. ¿Quién ahora garantiza que Portillo no puede estar pactando con los jueces o los fiscales que lo van a investigar a él mismo, siendo que le escuchamos hacer eso con otro caso a cambio de dinero? Es eso lo que la Constitución prohíbe, la Constitución cuida. Bueno, los parlamentarios, sus colegas, permitieron que este hombre continúe teniendo ese mismo poder y esté sentado en su misma silla. Y muchos dicen, ¿para qué soy diputado o para qué soy senador si es que no voy a poder llamar, por ejemplo, a usar mis influencias cuando alguien está muriendo y yo tengo la posibilidad de conseguirlo en ambulancia? Primero, que el sistema no debería funcionar de esa manera. Claro. No se necesita ni se requiere o no se debería necesitar del teléfono de un diputado como para conseguir una ambulancia eventualmente. Pero lastimosamente algunas cosas en este país funcionan de esa manera. Ahora, eso no es uso indebido de influencias. Claro. El uso de influencias en sí no está penado. El uso de influencias per se no es algo que esté castigado. Lo que está castigado es el tráfico de influencia, ya como una cuestión penal, y el uso indebido de influencia, que no es otra cosa más que esto que quedó fehacientemente comprobado hizo Carlos Portillo. Levantar el teléfono para decirle a una persona que estaba detrás de que la justicia se expida de alguna manera respecto a una causa que tenía abierta, y Carlos Portillo diciéndole yo puedo conseguir tal o cual firma a cambio de tal cantidad de dinero. Esta noche va a estar con nosotros en el programa la mujer que se animó a denunciar a Carlos Portillo en el tiempo en el que todos creíamos, Enrique, me van a disculpar por el término, que Carlos Portillo era un pelele. En el tiempo en el que todos pensábamos y creíamos que Carlos Portillo era un actor de reparto en medio de la política paraguaya. Es verdad. Pero después pasó el tiempo y nos sorprendía cómo el hombre no se movía del lugar en el que estaba y nos preguntábamos, ¿pero qué tiene este hombre que queda broquelado y cae siempre parado? Al punto que hoy es capaz de generar expropiaciones en un número realmente importante, como denunciaba hace un par de semanas la diputada Celeste Amarilla aquí mismo en AM, y resulta que es capaz de negociar con sus colegas inmunidad que está ahí sin que nadie lo mueva. Así mismo. Mira que Carlos Portillo parecía, dentro de todo el abanico de pillos que tenemos como políticos, como representantes, parecía el más caricaturesco. Exacto. Como el que sí o sí se le va a pillar todo lo que hace. Y los demás lo que son jodidos porque hacen mejor sus matufias. Bueno, nos resultó ser que Carlos Portillo estaba en todas las escalas de pillaje. Desde lo más burdo, de lo caricaturesco, lo simpático, hasta cosas terribles como estar presionando abogados, presionando jueces, el tema de las expropiaciones, que también nos estamos fijando en eso. O sea, Carlos Portillo es un hombre peligroso siendo diputado. Él no puede continuar. Imagínense, logró que se junte un número necesario para salvarle. Logró que se patee la ley de pérdida de investidura
para que se salve él. O sea, un hombre que está atornillado. Y ahí vamos a recordar las otras cuestiones. Lo empezamos a conocer cuando salió un viaje a Las Vegas, que al final él dijo que se fue, pero no se acordaba lo que aprendió allí, que cobró el viático, después había sido no se fue luego nunca, se quedó con el viático, después terminó devolviendo, después aparece la historia de los 7 títulos. Bueno, hay un montón de cosas que podemos recordar de Carlos Portillo, lo vamos a hacer esta noche, pero lo que más nos preocupa es un hombre que, según la Constitución Nacional, no puede seguir siendo diputado. Nosotros vamos a hacer la primera pausa de esta edición de AM y a la vuelta de la pausa vamos a compartir con ustedes un material que nos mete en la historia de Carlos Portillo. Desde un momento en el que lo habíamos entrevistado en AM, ya hace un par de años realmente, largos años, más que un par de años, y él hasta jugaba de tonto hablando de aquella historia del pollito bebé y de que en su casa no tenía sábana y no sé qué cuánto, hasta que después se volvió todo un pillo y hoy por hoy lo tenemos ahí atornillado en la Cámara de Diputados, como decíamos. Vamos a mostrarles ese material que tiene que ver con todo esto que se dio con Carlos Portillo, al punto que hace poco nomás lo escuchábamos decir en un medio de comunicación o dar a entender que esos audios que parte de NPI y Telefuturo dan a conocer de forma permanente es como un montaje más o menos de lo que dijo él. Fue una edición, algo falso. O sea, niega hasta algo que... Y tengo miedo de lo que dijo, ¿verdad? Porque si él tiene un poder de estar encima de jueces, coaccionar gente y estar ahí, sí, él puede tranquilamente sostener que ese audio fue montado y se salva de todo el proceso. Claro, o el audio, nosotros estamos hablando de los $3.000, ¿verdad? Pero el audio en el que le dice, y es parte de uno de los spots que vemos habitualmente en los cortes de NPI, en el que le dice a una persona, algún día vas a necesitar de mí cuando quiera ser jueza, cuando quiera ser fiscala, es de terror. Claro, puede que le esté diciendo lo mismo a un montón de gente más. Claro. Él es un hombre que además dijo que tiene aspiraciones políticas todavía, o sea, quiere continuar inclusive en la política. Pero mucha gente, de hecho, dice que Carlos Portillo y la hermana prácticamente montaron todo lo que hoy es el Poder Judicial en Alto Paraná. Así mismo. Imagínense el poder que tiene, ¿verdad? Tiene evidentemente un poder gigantesco que puede hablar tranquilamente, che, yo manejo el tema de la justicia, vas a necesitar de mí si quieres ser jueza, si quieres ser fiscal. O sea, es un hombre que él mismo se ubica por encima de esa línea. Y evidentemente algo logra en pactos políticos que está allí, tranquilamente legislando. Hacemos la pausa, en un par de minutos estamos de vuelta en esta edición de AM. Hablamos antes de la pausa de Carlos Portillo, va a ser el primer tema de esta noche. Vamos a presentar un material ahora donde hacemos un recuento de quién es Carlos Portillo. Ya decías antes hace rato, en las tandas de Noticias Paraguay, vamos recordando un poco esto último. Pero vamos a viajar un poco en el tiempo y a recordar otros pasajes de la vida de Carlos Portillo. Todo lo que hizo en este periodo en que fue parlamentario, esa vez que estuvo con nosotros aquí en AM. Carlos Portillo, para recordar de quién estamos hablando. Creo que Santiago, los periodistas hacen su trabajo. Yo lo entiendo, buscan informaciones y creo de que es cuestión nada más de que uno le dé las informaciones necesarias y a ese efecto yo estoy acá también presente porque tenemos que estar abiertos y si no tenemos nada para esconder, pues bien, estamos atentos para responder las preguntas que sean necesarias. ¿Entraste en una lista sábano? La gente No. puede decir, me Mira, votó a mí. Primero, amigo, para empezar, no conozco lo que es lista sábana hasta que yo pise la Cámara de Diputados. Ni anteriormente no conocía, porque en mi casa, por ejemplo, nosotros no usábamos la sábana porque teníamos muchas camas, ya que éramos tantos hermanos y no conocíamos tanto la sábana. ¿Cuál era tu materia más fácil en Derecho, por ejemplo? ¿Y cuántos casos llegaste a ganar? Ya no me acuerdo de tantos trabajos que tenía. ¿Y ganaste mucho entonces? No, en muchos casos, en cantidad me está hablando. Sí, gané muchos casos. ¿Y ganabas por ejercer bien el derecho o por conocerle a alguien, por alguna influencia? La verdad, yo nunca me vas a escuchar, por ejemplo, por decir un ejemplo nomás hoy, mucha gente dice, yo tengo fuero y por eso actúo así, y se prevalece por su fuero. Yo nunca me prevalecí por mi fuero para empezar, y segundo, nunca utilicé mi influencia para que pueda conseguir algo a favor. Estás en una carrera donde sí o sí me vas a necesitar. Seguro que vas a querer ascender en poco tiempo como actuaria, seguro que vas a querer ser defensora, vas a querer ser fiscala, vas a querer ser jueza.
Y en ese momento te vas a recordar de mí. Diputado, ¿cómo está, diputado? Un ratito nomás para AM. Iniciamos el periodo parlamentario, no puede seguir corriendo, diputado. Su voto fue decisivo, No diputado. corro de nadie, muchas gracias. Queremos hablar respecto al voto que finalmente fue decisivo para la elección de la presidencia, diputado. Sí, ¿qué quieres saber? Usted votó a favor de básicamente el Partido Colorado. Sí, un Colorado lidera la... Preguntarle nomás a Efraín Alegre ¿Y por qué ese voto, diputado? ustedes son dueños de la verdad, así que No, pero le estoy preguntando, diputado, ¿por qué ese voto? Ahora, como secretario de diputado, ¿qué le depara para este periodo parlamentario? Entrando a su lugar, Carlos Portillo Verón nos cierra la puerta. No logramos tener una nota completa. Vamos a ir hacia la salida, vamos a ver si nos corre de ahí. Yo me muevo, él chequea, yo me muevo. Si me voy hacia él. Tiene una llamada urgente. ¿Dónde se va? Entró al baño a hablar. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Como ciudadano común y corriente, diputado. ¿Diputado? Vea que se fue corriendo luego, en serio. Diputado, ¿cómo está? Una preguntita nomás antes de entrar a la oficina, diputado. ¿Puede ser una pregunta, diputado? no puede. ¿Por qué no puede responder el diputado? Corrió desde el tercer piso, tuvimos que venir corriendo y entró acá a su oficina porque no quiere hablar. Hoy se presenta, o se presentó ya en realidad, el pedido de pérdida de investidura del diputado Carlos Portillo. Ahí está. Mira, fíjate cómo están atajando la puerta por aquí. Yo agitado, por supuesto, porque 3 pisos no dejó venir corriendo. Un ratito, una preguntita nomás para el diputado. ¿Se va a presentar hoy el pedido de pérdida de investidura o no? Corriendo desde el tercer piso hasta su oficina. Hoy se presenta el pedido de pérdida de investidura del diputado Carlos Portillo. Estamos de vuelta en vivo a través de NPI y como adelantábamos en esta parte del programa, creíamos oportuno poder tener nuevamente a Auda Fleitas para que nos hable de la situación que se está viviendo después de todo lo que se había denunciado respecto al caso Portillo en particular. Y cuando ya parecía que el hombre estaba tras las cuerdas, de nuevo volvió a revivir y zafar de la justicia como acostumbra a hacerlo, zafando con sus propios colegas. Auda, ¿cómo te va? Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Santi. Buenas noches a tu audiencia. Gracias por la invitación. Y es un poco largo ya este tema. Hace 2 años que está en la fiscalía, en el juzgado. Él nunca se presentó para declarar, ni por lo menos para que se le den las medidas. Entonces, es una situación que a nosotros nos preocupa por una parte, pero por otra parte también seguramente le va a llegar su momento a él. Cuando hablamos de este caso en particular, Auda, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo tomás contacto con el diputado Carlos Portillo? ¿Por qué decidís tomar contacto con él cuando lo que tenías era una causa judicial? Todo surgió cuando una compañera de trabajo se metió en esa causa judicial, ¿verdad? Ella vio el expediente porque mi abogado es el presidente del Colegio de Abogados del Alto Paraná.
y es una persona muy, él distorsiona mucho lo que, le reclama mucho a los jueces los tiempos, los plazos, todas las resoluciones. Entonces, esta compañera me dijo que ella podría llevar la causa y que podríamos acercarnos al diputado Portillo, porque el otro camino era Zacarías Irún. Pero en ese entonces Zacarías Irún era del bando de la gente que nos había demandado. Entonces no podíamos pedirle a ellos nada. La verdad que en intención mía no estaba pedirle favores a nadie, porque nosotros cuando hablamos con el doctor Mauro Barreto dijimos que no le daríamos un centavo a nadie, a nadie. A mí me habían pedido mi casa, me habían pedido mi vehículo y yo dije no. Después llegó un momento en donde mi papá ya estaba desesperado por la situación y yo le dije no, no vas a vender nada, no tenés por qué vender nada, ¿verdad? Entonces esta compañera lo que hace es contactar con el diputado Portillo. A mí en ningún momento ella me dijo que se pediría plata ni nada por el estilo. Cuando hablamos con él me dijo que Juliana Jiménez era su prima, que tenían una relación familiar con ella y que ya estaba solucionado prácticamente, sin ni siquiera hablar con ella. En el momento me dijo Juliana eso. era la fiscal del caso. fiscal del caso. Después me dice que él se va a encargar, anotó todo el número de causa, quedó ahí. Meses después, 3 meses después, él me llama y me dice, mira, Auda, la resolución está en la Cámara, pero no va a salir, me dice. No va a salir y no va a salir a tu favor. Pero tenemos una salida, me dice. Hablé con Amarilla, con el juez Amarilla, y me dice que necesitan ciertos incentivos. Okay. Y me dice él que necesitan ciertos incentivos. Y yo le pregunté, ¿y de cuánto más o menos estamos hablando? Cuando eso todavía no estaba grabada la conversación. Y me dice que me va a volver a llamar. ¿Qué pasa? Eso fue una semana antes que salga la resolución. Ese lunes me llama mi abogado y me dice, Auda, sacamos la resolución y está favorable, me dice. O sea, estamos demasiado bien, me dice. Genial, le dije. Corté con él y yo le llamo a Carlos Portillo y le digo, decime un poco, ¿la resolución va a salir o no va a salir? Y me dice, imposible que salga esta semana porque Isidro González está de permiso, me dijo, está de vacaciones y va a volver en 2 semanas. Pero para ese día nosotros ya tenemos que tener todo pagado, me dice. O sea, a ver, en todo momento él lo que te dio a entender es que él, no a través de un secretario, él podía manejar los tiempos y la decisión de la justicia. Claro. En todo momento él me dijo eso, que él podría hablar, que él tenía contactos con que él podía entrar. Pero ¿cómo fue esa primera conversación en la que vos le planteaste el tema y él te dijo, deja a mi cargo que yo puedo interceder, pero te va a costar esto? ¿Ya te dijo desde entrada No. o fue después? Por teléfono ya él me dijo de él. La primera fue que él me dijo, esta fiscal, sí, ella es mi prima, sin llamar, no te vaya a preocupar, me dice. Sin llamarle siquiera, él ya tomó una decisión ahí. Ese fue el primer paso. Meses después él me llama por la resolución de la Cámara y me dice que teníamos que poner plata. Bueno, ¿qué pasa en ese entonces? Mi abogado ya me dice que la resolución está ahí, que salió favorable. Entonces yo le insisto a él, ¿qué es lo que pasó, verdad? Porque mi abogado me dice esto y él me dice esto, ¿verdad? Entonces yo le llamo y le digo, ¿qué va a pasar? Y me dice, no, en 2 semanas va a estar. En 2 semanas vuelve Isidro, yo ya hablé con él y él va a firmar, no te preocupes. Y Miriam, él o mi socia, me dice. Ok, yo le vuelvo a llamar a mi abogado y le digo, doctor, usted tiene la resolución. Auda, vení, lleva tu resolución, me dice. ¿Por qué está dudando? Me dice. Bueno, yo me voy a la oficina de él y le digo, doctor, esto está pasando. Y le hago escuchar la grabación. De ahí nosotros le llamamos a él y le dijimos, tengo la plata, ¿dónde te voy a entregar? ¿Querés que te entregue por giro, por vía banco? ¿Cómo querés que te haga llegar la plata? Entonces él me dice, algún familiar mío se va a ir. Yo trabajaba en Hernandarias en ese entonces. Y yo le dije, dale, 3 días no me fui a la oficina. Y su guardia todos los días estaba frente a mi oficina, todos los días. Después ya me llamaba y me decía, soy Fernando, creo que se llamaba su secretario. Soy Fernando y vengo de parte del diputado Portillo a llevar la plata. O sea, clarísimo. Todo eso nosotros grabamos. En ningún momento yo particularmente pensé en denunciarle, pero mi abogado sí. Después, en noviembre,
el doctor Mauro se va a una entrevista de radio y divulga el audio, pero sin editar, sin nada. Y ahí fue donde todo explotó. En ese momento yo me callé, no dije absolutamente nada, yo estaba en un curso, justamente estaba en un curso en ese momento y me llama mi hermano y me dice, Auda, ¿para qué entregaste el audio? Me dice. ¿Para qué? Si vos estás demasiado bien, ¿para qué buscas más pleitos? Y yo me quedé, no sabía qué es lo que iba a hacer. Todo el mundo me llamaba. Bueno, yo me callé, no dije absolutamente nada. El 29 de diciembre me llama la fiscal Liliana Alcaraz, me dice que me va a tomar la declaración, que si yo no podría venir a Asunción, ella se iría con su equipo. Se fueron ellos, se instalaron en Ciudad del Este y me tomaron la declaración. Después buscaron la dirección de Lucy, la que era mi compañera de trabajo, y buscaron todo lo que necesitaban para poder cerrar el círculo. Sí. Ella editó las grabaciones, tomó mi teléfono, revisó todos los mensajes y se imprimió todo en el momento. ¿Quién editó la grabación? La doctora Liliana Alcaraz, la fiscal de la causa. ¿Editó en qué sentido decís? Y bajó todo en la computadora y se imprimió y ya se adjuntó a la denuncia. No es que cortó y transformó no, pues, no se podría interpretar de esa manera. No, claro que no, imposible. Si vos al pasar directamente no tenés cómo hacer, tenés que ser un muy buen especialista para poder hacer eso, ¿verdad? Bueno, ¿en qué momento nosotros le atacamos directamente a Carlos Portillo? En el momento en que él, en septiembre, en fines de agosto, perdón, saca un comunicado en donde dice que la contadora le manda mensajes pidiéndole disculpas y entregó a los periodistas, como si fuese una sorpresa o sorpresita de cumpleaños, editada por una escribana. Y me llama mi abogado y me dice, Auda, ¿vos pues le mandaste mensajes a él? No, nunca más hablé con él. No, pero él está diciendo y me manda las fotos. ¿Qué pasa? Yo estaba acá en Asunción, de acá me fui a casa, llegué a las 3 de la mañana y hasta las 5, 6 de la mañana estuve transcribiendo todo lo que él dijo. Y después le envié a mi abogado y le dije, imposible es que yo le envíe este tipo de mensajes. En primer lugar, las fechas no coinciden y yo no estaba por acá. En segundo lugar, el envío de las ubicaciones. Yo no vivía ni cerca ni lejos de donde él decía. Totalmente otro lado. Después el horario que él en su teléfono decía 11:45 y los mensajes eran desde las 14:40. Y los errores que tenían eran demasiados. Encima que le decía, por favor, señor diputado Portillo, algo así mencionaba sus mensajes. Sí. Yo me quedé, después de estar loco, dije, ¿verdad? Porque no podés hacer semejante estupidez, porque ya tenés luego una cagada y vas a seguir cagando más. Y yo en ese momento ya no me podía callar. En ese momento yo ya estaba al todo o nada. Porque era mi nombre, era mi profesión, era mi reputación, era mi dignidad y estaba detrás mi familia. O sea, yo ya no podía sostener algo que él estaba haciendo mal. Entonces, yo vine a declarar nuevamente en la fiscalía. Me pidieron mi teléfono, dejé mi teléfono. Él jamás se presentó. Jamás. Vine como 4 veces en vano. ¿Eso fue en septiembre ya del año pasado? Eso fue en septiembre del año pasado. Vine como 4 veces en vano. No pasaba nada porque él no se presentaba. Era dejar mi trabajo, dejar mis cosas, dejar todo para venir y él de nuevo se ausentaba. Luego viene su abogado, se presenta y pide que la causa se lleve a Ciudad del Este. Después de 3 meses lograron llevar la causa a Ciudad del Este. La juez, que es actualmente Cintia Garcete hasta hoy, le pide que vaya para su medida, para que se le puedan dar las medidas. Él nunca se presentó. Vamos por 16 audiencias que él no se presenta. Y las audiencias siempre son 7:30 de la mañana o a más tardar las 9 de la mañana. ¿Qué argumenta para no presentarse? Cualquier chicana, cualquier cosa argumenta. Que no puede, que no corresponde, que no se le llegó al tiempo la notificación, que él no pudo estar a tiempo, que tiene acá su trabajo en diputado y esas cosas, argumenta. Y mi abogado todo el tiempo está presionando, pero no se puede hacer nada. O sea, lo único que ya falta ahora es la audiencia de imposición de medidas. Sí, la audiencia de imposición de medidas y luego la audiencia de presentación de su teléfono, porque yo mi teléfono ya presenté.
Ya se revisó. ¿Y vos crees que lo va a hacer? No va a hacer. Claro que no va a hacer. No tiene con nada que demostrar ahí. Yo no tengo ni un solo mensaje que le haya enviado a él a partir de la fecha que él menciona. El último mensaje fue cuando saltó el tema de los audios. Y él me mandó un mensaje, ¿sabes? Yo tomé como amenaza. ¿Qué te dijo? Porque me dice que todo va a estar bien, que la gloria va a llegar para mí, que yo no me tengo nada que preocupar y esas cosas. Y después me dice, te estoy llamando de un teléfono privado, atendeme. Y le volví a atender y le volví a grabar. O sea, tengo todos los mensajes, tengo todas las llamadas. Y yo no sé por qué no se presenta, porque yo, por ejemplo, me presenté cuando me dijeron vení para mañana a las 8 de la mañana, yo estuve a las 8 de la mañana, estuve en fiscalía y toda la prensa acompañó, toda la prensa acompañó. ¿Vos crees que él tiene más incidencia sobre la justicia que lo que uno puede llegar a imaginar? Sí, muchísima. Cuando yo vine al programa con Patricia, y cuando me fui a Polémica, se me acerca una persona en ese intermedio de días, porque me quedé un día más, me llama un señor y me dice, yo cuando te he visto en la tele dije que la justicia iba a llegar, me dijo. Y me contó lo que le hizo el diputado, ¿verdad? Y yo le dije, ¿por qué no denuncias? Y le tengo miedo, me dice. Y después me llama una amiga que está en el Poder Judicial en Salto del Guairá y me dice, Auda, te felicito, me dice. Porque él viene acá en Salto y nos ordena a todos como si fuésemos sus funcionarios, me dice. Estamos hartos de él, me dice. Encima no sabe ni hablar. ¿Y por qué no denuncian? Le dije yo. Y a través tuyo no podemos hacer. Y yo no me puedo meter porque yo no sé. No es tu causa. No es tampoco mi causa, o sea, basta con la mía, que todo el día está ahí la causa, ¿verdad? Entonces, todo el mundo a mí me llegó a preguntar si yo tenía miedo, si los primeros tiempos tal vez sí, ¿verdad? Pero después dije que no, porque dejamos constancias en todas en la fiscalía, ¿verdad? Que cualquier cosa yo no tengo ningún solo contrario. Yo no soy funcionaria pública, yo trabajo de manera independiente, tengo empresas que llevo las auditorías, o sea, no. ¿Por qué yo voy a temer si yo no estoy haciendo mal las cosas? Aquí el que no se presentó y el que debería temer, pero no teme, porque él a mí me llegó a decir, no me van a sacar. ¿Quién lo que vos, licenciadita, me vas a sacar? Me dice. Yo no le dije luego a él que le voy a sacar. Es más, ni pretendo sacarle, que se vea, que vea la gente qué tipo de cagadas hace. Porque no es solo conmigo. Y si la gente no se anima a denunciar, ¿qué podemos hacer por la gente también? ¿Qué sensación te queda, Auda, cuando ves que tan impunemente corre de la prensa? El otro día mostrábamos, y estas son las imágenes también que compartíamos, cuando él iba con 6 guardias de seguridad metiéndose a la Cámara de Diputados, cuando al final consigue un proyecto de blindaje y en ese proyecto de blindaje termina siendo Mongarú cuando la cuestión se cierra y se pacta. ¿Qué sensación te quedó en ese momento? Indignación, porque como dice él, nosotras personas comunes, si a nosotros nos llama el juez o la fiscal para declarar y no asistimos, una cadena de policías van a estar detrás de nosotros. ¿Y por qué ellos tienen que estar impunes? ¿Qué nosotros esperamos como jóvenes de nuestro país si seguimos de la misma manera? Yo soy una persona que todos los días me estoy capacitando, todos los días, que tengo mis maestrías, que tengo mis cursos, que tengo mis especializaciones. ¿Y qué oportunidad tengo yo dentro de mi país? Ninguna. Porque donde te vas es así. En donde te vas, en la institución que te vas, vos encontrás un rechazo, no solamente en el Poder Judicial, en todos los ámbitos. Y si no sos amigo de fulano de tal, no lográs absolutamente nada. Te tienen que conocer y a través de alguien y hablar con fulano y así te tienen. ¿Te defrauda que alguna gente que está ligada a la política, que de por ahí conoces, o de Ciudad del Este, o de la política, o tenías alguna esperanza porque está ahí en la Cámara y decías, esta persona creo que alguna esperanza puede llegar a generarme, haya blindado finalmente a Carlos Portillo? Claro que sí, gente que conozco, gente que es de mi comunidad incluso. ¿Quiénes, por ejemplo? Blanca Vargas de Caballero, por ejemplo. Ella es de mi comunidad, pero yo no tengo ningún contacto con ellos. Es más, soy la que más critica su gestión, o sea, la gestión de su marido.
Porque nosotros, como te digo, como jóvenes esperamos demasiado. Queremos algo mejor, queremos dejar por lo menos un legado. ¿Qué vamos a dejar? ¿Qué el día de mañana yo le voy a decir a mis hijos? ¿Sabes qué? Hice esto con tal diputado o le denuncié a tal diputado y no logramos nada. O ellos cómo van a crecer, o mi familia, a cualquier persona le puede pasar, a cualquier persona. Porque es un caso demasiado amplio y está demasiado manoseada la justicia y todos los sectores que te puedes imaginar. Hasta para conseguir un trabajo, vos estás ahí a disposición de quién es el que mejor te ofrece. Quienes blindan, quienes protegen, quienes tienen ahí en un nicho a Carlos Portillo, ¿por qué lo hacen? ¿A cambio de qué crees que lo hacen? ¿Cuál es el poder que tiene o que construyó en este tiempo Carlos Portillo? A mí me tocó hablar con una abogada, yo no sé si es la abogada esta que está en los audios también, en donde dice me vas a necesitar y todo eso. Con esa persona que me tocó hablar, por ejemplo, me dijo que estaba insostenible la situación y que ella tendría que irse del país porque acá ella ya no conseguiría trabajo. Entonces vos te pones a pensar, yo tampoco voy a conseguir más trabajo porque él me va a tapar aquí, acá, acá. La verdad que no le tengo miedo. No le tengo miedo porque yo sé mi capacidad profesional, sé hasta dónde puedo llegar y no dependo de la política, en absoluto. No tengo ningún partido político ni no tengo tampoco ningún interés. Al contrario, si me toca algún momento hacer algo, me gustaría aportar, pero no para estar haciendo este tipo de cosas. Cuando se le puso este precio, los $3.000, ¿estos $3.000 nacieron como una propuesta tuya, como un pedido de él? ¿Cómo fue ese monto de $3.000 en particular? Fue por un pedido de él. Yo no le ofrecí en ningún momento plata a nadie, no tengo por qué hacerlo, no tengo de dónde sacar, entonces yo no tengo por qué ofrecerle. Él me dijo a mí, para la resolución necesitamos 3.000. Ahí nosotros pensamos, 3.000 serían para los tres o 3.000 cada uno. Incluso entendimos que era para cada uno. Pero como ya teníamos la resolución en mano, nosotros le dimos continuidad nada más. Entonces, no llegamos a saber si eran 3.000 para cada uno o 3.000 por persona. Decís, me pudo haber bloqueado, pudo haber hecho esto o aquello. ¿En algún momento temiste por tu integridad? Sí y no. Sí, porque, como decía mi papá, él es una persona que está en la política y los políticos sabemos cómo son. Pero por otro momento no. No porque yo sabía que yo estaba haciendo bien las cosas y que estaba encaminada a lo que yo quería hacer. Entonces, claro que te llega un momento de duda, ¿verdad? Que pensás qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Porque para trabarme laboralmente es muy difícil. Porque como te digo, yo no soy funcionaria pública. Entonces va a costar un poquito. Pero si quiero llegar a concursar en algún puesto Claro. de lo que compete mi profesión, tal vez pueda. Como él mismo dice, alguna vez Claro. me vas a necesitar. Alguna vez me vas a necesitar, qué sé yo. Por último te pregunto esto, ¿cuál es la reputación que tiene Carlos Portillo en Alto Paraná? ¿O qué es lo que se dice respecto a Carlos Portillo? Porque el otro día nos decía la diputada Celeste Amarilla, él está loteando prácticamente todo Alto Paraná, está pidiendo expropiaciones todos los miércoles, expropiaciones de terrenos de 360 metros cuadrados, de 480 metros cuadrados. No sé lo que está haciendo, pero por lo visto está loteando Alto Paraná, decía, además de otros poderes, entre comillas, que le atribuyen supuestamente con toda su gente que metió al Poder Judicial de Alto Paraná. ¿Cuál es la reputación? ¿Cómo lo conocen a Carlos Portillo? Yo no puedo hablar mucho de su reputación porque poco o nada le conozco. Solamente lo que me dice la gente y lo que me llama a decir, ¿sabes qué? Esto me hizo él a mí, ¿cómo podemos hacer? De repente ya llegué a tener miedo cuando me llamaban y me decían porque no sé pues qué es lo que quieren, ¿verdad? Porque yo creo que cada uno es libre de ir a denunciar en donde corresponde. Eso por una parte. En segunda parte, después de que pasó todo esto del audio, él se llamó a silencio a la comunidad en general allá, ¿verdad? Nunca más le vieron en actos de su partido, nunca más le vimos por la calle, nunca más le vimos en ningún restaurante. O sea, anteriormente él visitaba mucho los lugares
y se le veía en más lugares públicos. O sea, está escondido. Hoy en día está escondido y no escuchamos más nada de él, ¿no? Hace 2 años ya. Su discurso prácticamente se quedó ahí Desapareció. nomás. Hace poquito vi una foto, pero era de Hernandarias, que me habían mandado, que él estaba con Lucy y con otros candidatos al gobierno del año que viene por las municipales, pero nada más. No sé si brindó un discurso o no. Y también yo no le persigo, o sea, no, a mí no me interesa lo que él hace o deje de hacer, ¿verdad? Que se presente nomás a la justicia. Ese pedido nomás es lo que tenemos para él, que se presente y si realmente se le pidió disculpas y que presente su teléfono y que asuma lo que hizo, ¿verdad? Porque él volvió a entrar en este segundo periodo y muchas veces creemos que va a volver a entrar en el tercer periodo. Pero yo creo que la gente también se está despertando, o sea, que la gente también está ya con un basta, estate quieto, me quedo hasta aquí. Pero la gente siempre se acerca y me dice, te felicito porque a mí me hizo tal cosa. Me dice, tenés los huevos que no tengo, me dice una persona también a quien él mucho, hasta le llegó a condenar en Ciudad del Este. Y me dice, tenés los huevos que no tengo, porque yo no me animo a hacer, ya me perjudicó demasiado, ya perdí todo. Entonces vos te pones a pensar a la pinta y conmigo puede hacer lo mismo. Pero después de nuevo digo, no, yo tengo el acompañamiento de la prensa y cualquier cosa, tipo, puedo hincar y volver a denunciar para que no pase. Auda, gracias por acompañarnos y compartir valientemente, creo, tu testimonio con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y vamos a seguir viniendo si se puede. Hacemos nosotros la pausa. A la vuelta de la pausa nos va a acompañar el senador Silvio Ovelar en esta edición de AM. Vamos a hablar de presupuesto, con la bicameral de presupuesto, y vamos a hablar también de política partidaria de la ANR del Partido Colorado y de la situación política en general del país. Hacemos la pausa, venimos enseguida. Estamos de vuelta en esta edición de AM y ya como anunciábamos está con nosotros en esta parte del programa el senador Silvio Beto Ovelar. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo te va? Un gusto, Santiago, poder estar contigo. Mis respetos a la gran teleaudiencia. Me dijo nuestra productora Sandra, es cada vez más difícil tenerle al senador Ovelar en el programa. Es que no todos están dispuestos a venir a la cámara de gas a ser objeto de todo tipo de descueros. Entonces, pues, Santiago, aparte de ser puntilloso, un hombre mentalmente muy rápido, que hace de que uno para la defensa tenga que estar siempre agazapado. Yo fui arquero con ciertas actitudes hace 20 años atrás. Hoy ya no tengo la misma reacción, ya no tengo los mismos reflejos. Hoy ya estás para recomendar quizás solo el tipo de guante. Solamente el tipo de guante, exactamente. Y recomiendo el tipo de guante. Sí. ¿Conoces la anécdota o qué? Conozco, pero dejemos por ahí, pues si no Vamos, haríamos claro. publicidad y nos meteríamos en una cuestión Claro. Bueno, senador, te metiste muy de fondo en la cuestión del presupuesto. Sí. Y la tarea que te tocaba en este caso, no sé si es una tarea a la que estabas habituado, porque a veces es mucho más fácil ponerse del otro lado, del lado del que pide, del lado del que exige, del lado del que levanta las banderas de los reclamos, independientemente a que esos reclamos sean racionales. Del que cierra la calle y dice, nosotros le vamos a pedir al político de nuestra zona que se vaya a llevar nuestra voz. A ni que nada le decís, no, esto no se puede porque presupuestariamente la cosa no está bien. Te comen vivo. Esta ocasión tuviste la tarea de decir, señores, acá no hay plata. Porque el Ejecutivo decía no hay plata y había que cuidar el presupuesto de Benigno. Sí. ¿Cómo te fue en esa tarea? Y la verdad, yo estoy sumamente satisfecho por el resultado final de las conclusiones en la Comisión Bicameral y más que nada la comprensión de la clase política del desafío que teníamos. Pero en el plano particular, más de una persona, más de un gremio me dijo, ¿deiko ñe candidata se, deiko ñe puede ser la Junta de Gobierno, ¿no? Yo mango ya vi tu chiste, hermano. Deco orelado y me anacure. Y yo asumí esta responsabilidad a sabienda de los costos. Porque yo en muchas oportunidades estuve al otro lado
de la mesa, como bien vos les decís, atendiendo los reclamos ciudadanos, tratando de articular, tratando de ver los mecanismos de dar algún tipo de respuesta. Pero la situación que nos tocó y nos toca vivir es diferente. Nos exige más que nunca una mínima madurez política. Porque la situación del país no nos permite ser generosos. Y el ministro de Hacienda fue muy claro, pero yo tampoco le creí del todo a Benigno. ¿Y qué idea tuve con algunos amigos? Le convocamos a la gente más entendida en materia económica, exministros, presidentes de Banco Central del Paraguay, gente que opina, analistas calificados, como el caso de Fernando Massi, de Amílcar Ferreira, de Spalding, de Santiago Peña, de Raúl Vera, de Carlos Fernández, gente muy calificada. Y cuando conversamos con ellos, yo entendí perfectamente no solamente nuestra realidad, nuestro microclima Paraguay, el clima de la región y el clima y el ambiente mundial. Claro. Entonces, el siguiente paso era hacerle entender a nuestros correligionarios primero, porque no me vas a creer que los problemas más graves en cuanto a las presentaciones de ampliaciones han venido de parte de nuestros amigos, compañeros de lucha. ¿Para qué vamos a hacer poder si es que no vamos a poder utilizarlo? Correcto. Entonces, y muchos de ellos me venían con, pero mi querido, mañana nosotros tenemos que recuperar el gobierno municipal de tal y tal cual localidad. ¿Cómo nosotros vamos a, con este presupuesto austero, qué es lo que vamos a hacer? Handí con debe pensar, ya volví, handí con debe pensar la Junta de Gobierno. Pero es que el escenario no nos permitía. Bueno, ante esa situación le dijimos a la gente, especialmente a los gremios, a los sindicatos, a los ministros, a los directores, señores, Hacienda nos dice que 13.500 millones de dólares es lo que se puede recaudar de manera optimista, haciendo un cálculo optimista. Posteriormente vinieron los 700 millones de dólares. Los 700 millones son los pedidos formales. Porque si voy a anotar institución, hombre por hombre, los pedidos mesavive, que me decían, el diputado o el senador, si hay vía libre, va a plantear en el momento del debate, la definición, la ampliación de tal o cual monto. ¿Y el Mesabuipe cuánto inflaría el presupuesto? Y llegaríamos a 1.000 millones de dólares. O sea, 700 más 300. Más 300, estimativamente. A todos ellos les dije, imposible, no se puede. Y se dio debate realmente muy complejo. Y voy a citar dos nombres, y probablemente voy a ser injusto. La senadora Esperanza Martínez, que es una mujer que se preparó para este presupuesto. La diputada Celeste Amarilla también. Cuestionaban institución por institución, rubro, objeto de gasto por objeto de gasto. Y yo mi temor era que al no haber mucha cohesión del oficialismo, la oposición aprovecha el momento para inflar el presupuesto, que lógicamente golpearía finalmente al gobierno, porque si el gobierno mañana no puede, gasta todo lo que ingresa en salarios, no tiene para inversión, lógicamente va a ser un fracaso. Y por suerte, los políticos en la bicameral nos pusimos los pantalones largos. Y valoro el gesto de la oposición. La oposición podía bien decir, bueno, este es el momento para joderle. Para reventarle el presupuesto. Y doy ejemplos como el de Amado Florentín, el de Edgar Acosta, por dar nombres, de la oposición, y los menciono más a ellos, plantearon reingeniería. Bueno, aquí en Hacienda tenemos, por ejemplo, gastos superfluos, los famosos catering
o las famosas consultorías, los pasajes, los viáticos. Se hicieron recortes importantes en esos rubros y finalmente esos recursos fueron reutilizados para satisfacer demandas de las universidades públicas del interior, de la justicia electoral, que va a tener elecciones el año, vamos a tener una electrónica, de algunas instituciones como el Ministerio del Ambiente, del Ministerio de Justicia, lo referente a los guardiacárceles, a las gobernaciones, en una reingeniería también presupuestaria. Finalmente, cuando se hizo los cómputos finales, por dar un término así más gráfico a la gente, terminamos con 10 millones de dólares menos de lo presentado por Hacienda más Adenda. Me van a decir, 10 millones no es nada. Pero es menos que lo que ya estaba Pero ajustado. es menos lo que nosotros esperábamos, lo que los especialistas, los economistas temían, era que nuestra irresponsabilidad, yo no decía eso, nuestra generosidad superlativa nos llevara a un incremento tan grande que finalmente el Ejecutivo se vea obligado a vetar el presupuesto, así como lo hizo Cartes en el año 2017. Ya teníamos un precedente y bueno, eso hubiese sido también para la República un hecho negativo, porque muchos son los que cuestionan, especialmente los economistas de la nueva onda, por decirlo así, cuestionan que sea el Congreso el que estudie y defina, que muchos dicen que es una facultad discrecional del Ejecutivo. Sin embargo, yo reivindico nuestra facultad como Congreso de la Nación, porque esto dio origen al parlamentarismo inglés. Si hay algo que Inglaterra dejó como legado al mundo es el parlamentarismo. Y justamente Enrique III, hijo de Juan Sin Tierra, no hizo caso a la Carta Magna y hubo una rebelión y tuvo que crear el Parlamento con el alto clero y la nobleza. ¿Y cuál fue la primera función y única función del Parlamento inglés en sus orígenes hasta el siglo XVIII? El cobro de impuestos, el manejo de los impuestos. O sea, esa misma lógica es la que tenemos hoy en el Paraguay. A mí me asustaría un poco dejarle el manejo de los impuestos hoy al Parlamento en líneas generales. Y sí. ¿Va a pasar por un tubo, crees, esto ya en el legislativo, después en el momento del debate fuerte, o tenés dudas? Sería un ingenuo si pensara de esa manera. Porque sería una especie de victoria pírrica si es que finalmente hoy estamos aplaudiendo todo. Pues yo lo tuve benigno aquí el programa pasado y el ministro de Hacienda me decía casi desesperado, yo a esta altura ni siquiera le pido más que me aprueben el presupuesto a libro cerrado. Les pido racionalidad. Equilibrio, por lo menos eso. Ya era como, no inflen tanto por lo menos, ni imaginar que serían 10 millones de dólares menos. Pero ¿crees que esta misma austeridad, por llamarle de alguna manera, pasaría por un tubo cuando se dé el debate mayor? Yo no creo que pase por un tubo, porque las presiones y el lobby, que es algo legítimo de los grupos de poder, de los grupos de presión, se van a intensificar, pero de manera geométrica en diputados y después en el Senado. Ojalá que los integrantes de la bicameral puedan transmitir esa misma línea que hemos tenido en el tratamiento del presupuesto en la comisión bicameral. Fueron 20 diputados y 20 senadores. Y sería realmente lamentable, porque la victoria sería pírrica si nosotros hoy estamos alabando o estamos festejando un presupuesto austero, equilibrado, y si mañana ¿Viene el VAR?
Viene el VAR y nos dice, señores, esto se cambió el juego y le metemos un incremento a esta institución, a otra institución, y lógicamente eso generaría un desconcierto y dañaría enormemente al país. A mí me quedó muy claro la palabra, no, creo que fue de Carlos Fernández Baldovino, si no estoy equivocado. No sé si fue de él o de Fernando Massi o César Barreto, uno de los tres, no recuerdo bien. Decía lo siguiente: si nosotros aprobamos un buen presupuesto equilibrado, el año 2020 podemos ver con optimismo. Yo no sé si vamos a crecer 4%, decía, pero de que vamos a crecer y con un buen presupuesto puede ser manejable y podemos tener un año económico mucho mejor que este. Pero si nosotros aprobamos un presupuesto inflado e irracional, tenemos el año 2020 asegurado como un año de fracaso económico. Y eso puede ser muy, pero muy grave. Y ahí uno de los ministros, uno de los exministros, no recuerdo si fue Spalding, que fue el ministro durante la era de González Macri, recordaba qué pasaba en el 2002. Y a veces tenemos memoria flaca. Aprobamos un presupuesto en donde también tuvimos crisis financiera. El Ministerio de Hacienda no pudo recaudar lo necesario. Llegamos a tener problemas con el pago de salarios. Y yo no me olvido nunca de ese año porque tengo una anécdota que se me quedó incrustado en el corazón porque tenía yo tenía un proyecto como gobernador emblemático que era la construcción del estadio cerrado El Cerrito, el primer estadio cerrado de Colombia. Cumplí con todos los plazos y cometí un error, debo reconocer, le di la obra a la empresa que presentó mejor oferta. Y me advirtieron de que no era una empresa muy sólida, me decían, dale a esta segunda empresa. La empresa era Aponte, recuerdo perfectamente el nombre inclusive. Pero le di para no tener ningún tipo de inconveniente con la Junta Departamental, para que no haya suspicacia ni duda, a la mejor oferta. Hasta el mes de julio, yo tenía que renunciar en enero de ese año. En julio del 2002 llegamos al 85% de las obras. Faltaba 15%. Vine a conversar con el presidente González Macri, que era un tipo macanudo, buen tipo, formidable. Y González Macri le ordenaba a Spalding para que me transfiera. Llegó diciembre sin que me transfiera un solo guaraní, porque no había plata para inversión, si no había plata para pagar salario. ¿Saben qué? Yo no pude inaugurar mi obra. Me faltó 15%, inauguró otro gobernador y otro gobernador tiene la placa. Yo comparto la placa con él, pero esa era una obra nuestra. Fíjense a dónde podemos llegar si es que somos insensatos en la aprobación de un presupuesto inflado. El otro día decía, de hecho, el ministro que se puede llegar a ese escenario si es que no se es equilibrado con el presupuesto 2020. Y mencionaba él, y algunos se enojan, no pidan bonificaciones, no pidan gratificaciones. Este es un año en el que deberían estar contentos con tener un trabajo en la función pública y listo. Pero ahí es donde viene el enojo de otra parte de la ciudadanía y me remito a este episodio que me quedó muy grabado que sucedió en Chile. Cuando Piñera decide salir a hablarle a la gente y pedirle perdón después de haberle enviado a los militares como primera medida y ya con 11 muertos en aquel momento, fue inmediatamente después de un audio que se le filtró a la esposa, que la esposa le envió a una amiga, supuestamente, porque la amiga reenvió a otra persona, donde le decía, amiga, vamos a tener que cortar nuestros privilegios, porque estos son unos alienígenas que vienen para atacarnos. Vamos a tener que cortar nuestros privilegios. Entonces, cuando uno dice, deben estar contentos con tener un trabajo en la función pública, lo primero que la gente viene a cuestionar es, ¿si los privilegios de ustedes? Sí.
¿Y ustedes qué nos dicen, qué nos van a decir de su salario con sus dietas? ¿Qué nos van a decir de su combustible? ¿Qué nos van a decir de la plata que cobran o que no les descuentan por llegar tarde o por no sesionar? Sí. ¿O qué nos va a decir Beto, que tiene la esposa en Itaipú, que cobra buena plata? Todo eso hace que de alguna manera la gente diga, sí, vos me pedís que cuide mi bolsillo, pero que te está dando de su bolsillo para que vos ganes soy yo. ¿Sí? ¿Cómo se sostiene eso, senador? Es muy difícil dar una respuesta a un planteamiento como ese. Pero yo les decía a los amigos, porque en el debate se dio esa situación, yo les decía, ni aunque todos los senadores y diputados donáramos nuestros salarios, dejáramos de cobrar pasaje, viático, todo, esos montos serían insuficientes para cubrir los pedidos que se planteaban, que orillaban los 700 millones de dólares. Entonces, yo decía a los colegas, si hay necesidad, nosotros mismos tenemos que ser ejemplos de austeridad. En esos beneficios que muchas veces hasta resultan odiosos. Pasajes viáticos, es cierto, hay legisladores que de repente tienen cupos de combustible, por decirte, 3 millones. Y doy un ejemplo, no precisamente un correo, Sixto Pereira. Es un tipo que recorre todo el país y probablemente él gaste en el mes 6, 7 u 8 millones de guaraníes. Los 3 millones que se le da le queda insuficiente. Pero no es la realidad de todos, probablemente. Entonces, el Congreso, que ha tenido un fuerte desprestigio por nuestras inconductas, uso la primera persona del plural para no excluirme, porque muchas veces escucho de algunos colegas presentándose como santos inmaculados, tratando de salirse del bloque. Y cuando uno forma parte de un cuerpo, por acción, por omisión, muchas veces también es corresponsable. Entonces, creo que el Congreso Nacional también, en las reducciones en cuanto a remuneración extraordinaria, en bonificaciones también, no ha hecho excepciones en los recortes. Claro, pero me parece nomás que si bien decías hace rato, no es un mensaje que tenga que ver con la cantidad de plata, es un mensaje que tiene que ver con medir la temperatura del momento. Sí. Por eso hablaba del criterio de privilegios, porque sí, el propio ministro mete el debate de las bonificaciones y las gratificaciones debería darle solamente si hay plata. Y equiparábamos con las empresas privadas. Grupo Bierzi tiene lo que denomina el bicho, que es el reparto de las utilidades dependiendo de qué tan bien o qué tan mal le fue al año. Si al año le fue mal, no hay bicho. Si al año le fue bien, se reparten esas ganancias entre los funcionarios. Sí. Pero nadie iría a golpear la puerta diciendo, ¿dónde está mi plata? Si es que todos son conscientes de que el año estuvo mal. Sí. El ministro planteaba lo mismo respecto a la función pública. Porque da la sensación que uno entra a la función pública y se asegura, ya está la plata, vino el dinero, se acabó la historia. Es un mensaje más que nada, senador. Sí, entiendo. Así como me decía hace rato, cortamos el catering, cortamos el bocadito. Sí. Y si cortamos el catering y si cortamos el bocadito, ¿por qué no podemos cortar nuestros privilegios? Sí, pero han habido tratamientos uniformes en cuanto a los recortes en bonificaciones, en horarios, en honorarios profesionales, servicios técnicos, servicios de aseo y mantenimiento. De la misma manera que se le recortaron a los otros ministerios, también se los recortó tanto al Senado como a la Cámara de Diputados. Ahora, sí, pero ocurre nomás que si vos me decís, bueno, ¿por qué no entran en el tema salario? Eso probablemente sea más complicado porque uno, yo tampoco quiero ser tildado como el populista que trata de hacer campaña conociendo el criterio de la mayoría de mis colegas. ¿Te acordás que Payo planteó eso? A sabienda, porque Payo de pelotudo no tiene nada. Él es bastante astuto, él es bastante cuerdo cuando quiere serlo. Cuando él plantea la reducción del salario, él sabía bien que la mayoría de los legisladores iban a reaccionar en sentido contrario.
que su planteamiento era absolutamente de imposible cumplimiento. Cierro la cuestión presupuestaria y en estos 7 minutos que me quedan para cerrar quiero preguntarte sobre la cuestión política. ¿Ya tenés definida tu candidatura para la Junta de Gobierno? No, no tengo definida, porque hoy tengo una prioridad. Primero tenemos que salir de este estancamiento financiero. ¿De qué me sirve a mí postularme a presidente del partido en un escenario donde necesitamos gobernabilidad, donde necesitamos mostrar en hechos lo que hemos exteriorizado en campaña? Y en ese sentido, yo soy un convencido que Mario Abdo hoy le está pegando en el hecho de salir a inaugurar las obras. Mario Abdo Benítez probablemente sea el presidente de la República que culmine su mandato cumpliendo en el más alto porcentaje de sus compromisos electorales. Te voy a dar algunos ejemplos. Se comprometió llevar adelante la construcción del Gran Hospital del Sur en Itapúa. Hoy ya está en proceso de licitación. Se comprometió la Costanera en Pilar. El crédito ya prácticamente está hoy otorgado. Se comprometió, por decirte, el Gran Hospital. Estoy hablando de la parte de salud nomás. ¿Y cuántos tramos viales durante su campaña? Y a los 1 año, en lo que hace referencia a los tramos viales, prácticamente, si no llega a un 70, creo que a un 80%, ya está llegando el cumplimiento de esos compromisos. Y si fuera así, como estás mencionando, que incluso en algún momento dijiste que probablemente sea el presidente que termine inaugurando mayor cantidad de obras y otras declaraciones que hiciste en la semana, ¿por qué se instaló con tanta fuerza al punto que él mismo se carga con eso, el desastre Comarito o la idea de un liderazgo débil? Como el propio Galaverna en algún momento le reclamó diciendo, él tiene un estilo de liderazgo que no es el estilo de liderazgo que nos gustaría que tenga. Ocurre que en el Paraguay, y no solamente acá, en la Argentina misma, muchas veces se instalan algunos motes. ¿Te acordarás del mote de aburrido de la Rúa que instaló Tinelli? Pero era aburrido. Y era aburrido, el pobre era muy aburrido. Bueno, convengamos. Entonces, en el Paraguay nosotros venimos de liderazgo muy fuerte. Yo recuerdo que Nicanor ha hecho un gran gobierno y todos lo criticaban por ese sistema, por ese modelo de mandarle a la puta a todo el mundo. De Tendotá. De Tendotá. Entonces generó hasta, en cierto modo, hasta ya irritación en la última etapa de su gobierno. Viene Lugo con un modelo diferente, nos habla del Chañe Mojita, Poncho Yurui, Chambutebe, no sabía si estaba a la derecha, a la izquierda, y tampoco convencía a la gente. Yo recuerdo que Camilo Suárez cuestionaba ese modelo a Lugo. Después viene Cartes con un modelo mucho más autoritario, de ordenar, de imponer. Y bueno, la gente pedía otro modelo, por eso Marito gana las elecciones. Un modelo mucho más abierto, mucho más amplio. Entonces los muchachos ya empiezan a cuestionarle que no baja línea. Y lógicamente hay marqueteros que plantean muy bien lo de Marito Doicoy hoy. Pero sin embargo... ¿No querés decir para que no te tomen esa frase después ahí? No, yo creo que lo más importante va a ser la evaluación final. Pero por eso digo, el propio Galaverna, por ejemplo, dice y reclama que él cree que debería tener un liderazgo. Yo, con Marito, tengo un trato excelente y le agradezco muchísimo la deferencia, pero yo vengo de otra escuela. ¿Quién es mi maestro? Luis María Argaña. ¿Cuál era el modelo de Luis Argaña? Bajar línea. Ese era el modelo nuestro. Marito va por otro andarivel, tiene un modelo diferente. Es más, yo mismo le he reclamado para que a la bancada él
baje línea en temas importantes, trascendentales, y no lo ha hecho. Ahora, donde sí me parece que queda otra vez la idea de un liderazgo que no da el brazo a torcer, es con algo que hasta hoy ustedes no pudieron conseguir y operaron de todas las maneras para que suceda. El abrazo republicano con Cartes. No lo consiguieron, porque ustedes ya lo disfrutaron hasta casi como un gol. Yo recuerdo tu cara cuando en un momento saliendo de Palacio, cuando se quebró la historia del juicio político, vos saliste agrandado, inflado como un sapo, como si ya en ese momento el beso entre Cartes y Mario Abdo era un hecho que terminaba con esta novela y el fin de la historia. No lo conseguiste hasta hoy. El fin de la historia. Lindo libro de Fukuyama, dicho sea de paso. Hay que leerlo y releerlo para entender también lo que está pasando. Y mira que tu perfección es impecable. Yo salí así inflado. Yo estaba convencido del inminente abrazo republicano. Y sigo sosteniendo que sería importante el abrazo republicano. En esta coyuntura. Sí, pero hay otros quienes tienen una posición diferente. Pero no lo convencieron. Ese es mi punto. No lo convencieron. Mirá que operó Galaverna. Mirá que operó Beto Velar. Mirá que operó gente, hasta el propio presidente del Partido Colorado. No lo consiguieron. Esa es la única realidad. Uno puede construir el relato. ¿Sí? Y el relato puede resistir todo. Pero no lo consiguieron hasta el día de hoy. Hoy, en este instante que estamos hablando. ¿Cierto? No se dio. Me hubiese gustado que aconteciera antes. Pero si acontece después, tampoco le iría mal a la República. Le pusieron hasta fecha. Era septiembre en Pilar. No, mucha gente, me consta, en ese momento llamó a pedir un lugar en el hotel para quedarse ya y estar en primera línea. Se quedó con su pasaje a Pilar y se quedó con su combustible y se quedó con el hotel pagado. Yo creo que Pilar se perdió en materia de hotelería un buen monto de dinero por no producirse aquel ¿Y por qué no lo convencieron? hipotético encuentro. ¿Por qué no lo convencieron? ¿Cuál es la razón por la que es el líder débil del que se habla y se instala? No, pero yo no dije que sea débil. No. Calé habló de un tipo de liderazgo que es diferente. Sí. No el liderazgo Yo de en ningún momento dije que sea débil. Vos decís que te gustaría que tenga otro liderazgo. Otro liderazgo. Y esto me malinterpretaron. Yo le dije, para mí Marito es un tipo manso, pero no débil. El caballo. Vos lo comparaste hasta con Jesucristo. Eso No, ya es demasiado. espera, no. Esa fue una tergiversación malintencionada de un periodista de ABC. Yo en ningún caso le he comparado con Jesucristo. Pero no me importa. Pero te diste cuenta cómo muchas veces ustedes en la posverdad instalan ciertos temas y nos hacen pasar como los peores, o sea, como los burros. Pero qué fácil que es la posverdad y no sé qué cuánto. Tengo que cerrar. Mi última pregunta es, ¿por qué, en una palabra, por qué no lo convenciste a Mario Abdo Benítez? Porque un encuentro de ese tipo tiene que darse en un consentimiento de ambas vías. Y él no lo quiere. Y no se dio la... Horacio espera, pero él no lo quiere. No. Yo no puedo decirte no quiso fulano ni no quiso mengano. Pero no se dio. Y le vendría muy bien al Paraguay, al país. Esa es mi modesta opinión. Y muchos disienten con esa teoría. Senador, gracias por acompañarnos y espero que la próxima sea un poco más fácil para la producción tenerte. Después de este último encuentro va a ser mucho más fácil, pero tengo que felicitarte. Tu look cada vez es más refinado. Gracias, muy amable. Hacemos nosotros la pausa. A la vuelta venimos con el cierre de esta edición de AM. Bueno, señores, llegamos a la parte final de esta edición de AM. Una edición que pone de nuevo, Enrique, en discusión. Que no era parte de una historia montada, como pretendió en algún momento el diputado Carlos Portillo instalar todo esto que pasó con él y la forma en la que abiertamente, porque creía que iba a tener cierto grado de secreto, grado de impunidad que tiene claramente hasta el día de hoy, pero cierto grado de secreto y que nadie se iba a enterar de todas estas trapisondas que tienen que ver con los audios y la forma en la que él mismo
se mostraba orgulloso por la forma en la que manejaba la Y justicia. recordamos aquellas conferencias de prensa donde sí él definitivamente montaba, no avisaba a nadie, llegaban camarógrafos, gente que era solamente de su equipo. O sea, él es un hombre que vive engañando, evidentemente, que vive sometiendo, eso quedó evidenciado en el audio y con los testimonios también. Y también contarles que lastimosamente es un hombre que tendrá que estar en la Cámara de Diputados por al menos un año más, porque murió este proyecto de pérdida de investidura, salvo que surja alguna ingeniería de las tantas que han surgido cuando se volvieron muy creativos algunos parlamentarios buscando la enmienda, por ejemplo, ¿verdad? Pero bueno, creo que acá también la ciudadanía tiene que jugar un rol importante. Es un hombre que definitivamente, o nos podemos preguntar si nos representa, si merece estar en ese lugar y si de verdad tiene que estar en ese lugar, porque la Constitución Nacional es muy clara al decir que él ya no puede continuar como parlamentario. Y es muy importante que sepan los diputados que han blindado a Carlos Portillo y a los demás, a Tomás Rivas, por ejemplo, y a Ulises Quintana, que no los olvidamos. En algún momento esta historia va a terminar explotando. En algún momento la gente se va a hartar y cada uno va a tener que pagar por sus irresponsabilidades o por sus responsabilidades. El problema es que cargan y cargan el agua y en algún momento eso va a reventar eventualmente. Y digo que no nos vamos a olvidar porque de repente quieren sorprendernos presentando algún proyecto populista o subiendo a un carro que les permita tener cierto grado de popularidad porque miden el termómetro, miden el ambiente y dicen vamos a subirnos a este carro, como Carlos Núñez, que el otro día pensó que lanzando un proyecto para declarar a Sueto porque se iba a jugar la final de la Copa Sudamericana, todo el mundo le iba a aplaudir como una foca. En realidad, a los 2 minutos terminó dándose cuenta que le incendiaban las redes sociales y tuvo que retirar el proyecto. La gente ya no come vidrio, la gente hoy está harta y en algún momento, repito, esto va a explotar. El problema es que si no resuelven los legisladores el problema de las garrapatas que tienen dentro de la Cámara de Diputados, lo va a terminar resolviendo la gente. Así mismo. Y Carlos Núñez, a propósito, que es un hombre que cometió un contrabando y confesó el hecho. Era un contrabandista confeso también. Y eso no nos olvidamos. Lo que nos dijo hoy Auda, los materiales, los audios, van a estar siempre en las redes dando vueltas, dando vueltas. Nosotros continuamos con esto en NPI también. No nos vamos a olvidar de esto. Esto va a estar circulando siempre. Tienen que empezar a corregir sus errores y dejar de subestimar a la gente, porque ponemos la atención en un lugar, aprovechan y hacen sus cosas en otro lugar. Igual nos damos cuenta, igual vamos a estar recordando y en épocas de elecciones también vamos a estar recordando qué hicieron y qué dejaron de hacer cuando les tocó ocupar el cargo que estaban cumpliendo. Sí, señor. Y con respecto a lo que dijo el senador Beto Ovelar, a quien ya escuchaban ustedes, respecto no solamente a la cuestión presupuestaria, sino que también a la cuestión política. Ese abrazo republicano que parece nunca se da, que todavía algunos mantienen la esperanza que se pueda dar dentro de la ANR entre Mario Abdo Benítez y Horacio Cartes, pero que da la sensación está cada vez más lejos. Y como le preguntábamos a Beto Ovelar, las internas de la ANR para elegir a su próximo presidente o eventualmente de cara a las intendencias, no solamente la intendencia de Asunción, sino de las de todo el país, ¿se va a poder dar algún tipo de acercamiento, de abrazo en la propia elección de la Juventud Colorada? Son momentos que de repente van a empujar al Partido Colorado a tratar de tener algún tipo de unión que hasta el día de hoy sigue dando la sensación de que es agua y aceite. Así mismo, cuando que hace poco esa unión entre los colorados, de alguna manera, o lo que se mostró como una unión colorada, salvó nada más y nada menos que de una destitución del presidente, cuando estaba por cumplir un año. Y todavía queda mucho y el jaque permanente de un juicio político que sigue flotando por varias causas que también quedaron sin cerrarse definitivamente. Y eso puede usarse como moneda de cambio en cualquier momento. Sí, señor. Con eso nos vamos. Gracias a todos por acompañarnos. Nos encontramos el miércoles en otra edición en vivo de AM a través de NPI.